Bienvenidos a su canal Sarón en conexión con Jesús. En el tiempo de Jesús, ¿saben? Sucedía algo interesante. El método de enseñanza que Jesús tenía con todas las personas que lo rodeaban era eficaz, impactaba la vida de las personas. Cuando él hablaba, la gente le ponía atención y él analizaba todo el panorama que tenía enfrente. Veía rostros preocupados, veía rostros que necesitaban conocer del amor de Dios. Y cuando él hablaba, ese corazón se llenaba con el mensaje que él daba. Era tanto el impacto que sucedió una transformación en las personas. Y en cierta ocasión le hacen una pregunta a Jesús. Vayamos a la Biblia, vamos a ocupar la Biblia en este momento. Le hacen una pregunta a Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el texto 10. Miren lo que dice. Entonces, acercándose los discípulos, le hacen una pregunta a Jesús. ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Saben? Él podía sacar una reflexión de algo cotidiano, pero el mensaje que él iba a dar tenía repercusiones eternas. Podría ocupar algo tan sencillo como un campo, como una flor, y de ahí sacaba una parábola y la aplicaba a la vida de las personas. Y lo hacía de tal manera que aquel corazón quedaba impactado. Aquel corazón que venía con un vacío, ahora se iba lleno de la palabra de Dios. Se iba gozoso, se iba contento, porque había escuchado la voz del Maestro. Miren lo que él respondió. Él les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado, pues a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y el Señor podía hacer una parábola muy corta o un poquito larga, y el mensaje impactaba la vida de las personas. Generalmente, aquellos hombres que podían dar a conocer la palabra de Dios, generalmente no lo hacían. Generalmente solamente platicaban entre ellos. Y a las personas que necesitaban escuchar ese mensaje, no lo platicaban con ellos. Y podían ser hombres muy preparados, se desenvolvían muy bien, podían saberse la palabra de Dios de memoria. Pero el mensaje no estaba llegando a esas multitudes a las cuales Cristo predicaba. Y por eso el Señor tenía tanto éxito, porque suplía esa necesidad. Y Él relata una parábola muy cortita, pero muy hermosa y con gran significado. Los voy a invitar a que vayan allí adelantito. En el versículo 44, en el 13:44 de Mateo, miren lo que dice. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Te pregunto, querido amigo, querido hermano que nos ves, ¿cuántas veces has encontrado algo? Y cuando encuentras algo de valor, te da gusto, ¿no es cierto? Y entonces puedes decir, me he encontrado esto.
tiene gran valor para mí. Y entonces tu corazón se llena de alegría y tienes que demostrarlo. La parábola de la que hablamos en este momento sucedió algo muy parecido. Miren lo que dice. Es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso va por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En el tiempo de Jesús sucedía algo interesante. Miren, en ese tiempo no había bancos donde tú podías ir y depositar tus tesoros. Generalmente la gente lo que hacía era buscar un lugar en el campo que solamente ellos supieran. Entonces iba, escarbaba y depositaba ahí su tesoro. Pero muchas veces, con el pasar del tiempo, al que había escondido ese tesoro se le olvidaba y podía llegar otra persona y a lo mejor estando trabajando se topaba con aquel tesoro. Algo similar pasa en esta parábola. Y dice que el hombre va a un campo, lo empieza a trabajar, el campo no es de él. Y de repente se topa con ese tesoro. Y en cuanto se da cuenta que en aquel terreno, en aquel campo, está ese tesoro, se alegra. Su corazón rebosa de alegría. Y la parábola dice que inmediatamente lo tapa nuevamente, lo vuelve a esconder. Y cuando regresa, ahora viene de regreso, ¿qué pensarías tú? Si en medio de esa escena ves que aquel hombre regresa y empieza a vender todo, y ni su familia misma entiende lo que está pasando, y él solamente se dedica a vender todo, y dice que vendió todo lo que tenía. Y después de que una vez ha vendido todo lo que tenía, ahora viene y compra aquel campo. Ahora te pregunto, ¿cuál es el campo que tú y yo estamos trabajando? Sabes, cuando se refiere al campo, se refiere a la Biblia. Y sabes, aquí hay un tesoro escondido. Aquí hay un tesoro escondido. Es algo precioso que hay acá. Pero sabes, muchos no pueden entenderlo. Hay personas muy preparadas que todavía niegan la existencia de Dios. Y no han encontrado ese tesoro. Por eso cuando le preguntan a Jesús, ¿por qué les enseñas por parábolas? Él les dice, miren, a ustedes les fue revelado algo especial. A ustedes pueden entender lo que está escondido en este libro. Y hoy podríamos llevarnos mucho más tiempo narrando historias de personas que han encontrado ese tesoro en la palabra del Señor. Que una vez que lo encuentran, su corazón se llena de gozo, se llena de alegría. Y han hecho todo a un lado por este gran tesoro que hay en la palabra del Señor. Han dejado todo a un lado y ahora siguen al Maestro. Porque aquí encontraron la paz que necesitaban. Aquí encontraron una transformación para su vida.
Cuando tú encuentras un tesoro, querido amigo, querido hermano, tu vida ya no va a ser igual. Tus pensamientos van a cambiar, tus actitudes van a cambiar, tu manera de hablar va a ser transformada. Cuando tú encuentras a Cristo Jesús, tu vida ya no puede ser igual. Va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hoy en día, muchos buscan donde no hay tesoros. Muchos tratan por sí solos de buscar un tesoro que muchas veces no entienden, porque no han buscado en el lugar correcto. Si tú hoy abriste tu Biblia, si tú hoy estudiaste, si tú hoy oraste, estás en el camino correcto. Estás encontrando un tesoro que no es terrenal. Estás encontrando al tesoro más grande, al que dio su vida por ti y por mí, que es Cristo Jesús. Te invito a que sigas buscando, a que en este campo tú puedas hallar ese tesoro escondido. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que te mantengas en conexión con Jesús.